Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una perspectiva, diferente sobre la salud, sobre la enfermedad. Sí, vamos a analizar una idea que viene de una reflexión en audio. Una que dice que quizá el cuerpo no está siempre en guerra, ¿sabes? Exacto, no en esa lucha constante de ataque-defensa. Sino buscando un equilibrio. Y cómo nuestra percepción, nuestro sistema nervioso influye muchísimo ahí. Pues esa es la misión de hoy, desgranar un poco este enfoque, ver cómo responde el cuerpo de verdad a los desafíos y si estamos entendiendo bien los síntomas o no. O si la enfermedad, tal y como la vemos siempre, pues igual es otra cosa. A ver, empecemos por ahí, por esa idea de la guerra interna. Claro. La fuente de la que partimos cuestiona mucho esa metáfora, ¿no? La bélica, la de luchar contra la enfermedad. Sí, lo compara un poco con los documentales de naturaleza, que a veces parece que todo es conflicto, lucha por sobrevivir. Ya. Cuando en realidad es un sistema súper complejo que se autorregula, que busca el equilibrio. Y recupera algo interesante, ¿verdad? La etimología de curar. Eso es, que viene de cuidar, de tener cura, como hacen los animales, que cuando están mal, pues se retiran, descansan. Se permiten ese proceso natural del cuerpo, digamos. Exacto. Dejan que el cuerpo haga lo suyo. Y hablando de procesos naturales, aquí entra el famoso sistema nervioso autónomo, ese que va por libre, sin que le demos órdenes. Claro, con sus dos modos principales, ¿no? La simpaticotonía. Que es la activación, la alerta, la necesaria para movernos, para estar atentos durante el día. Y luego la otra cara, la vagotonía, el descanso, la reparación, la digestión. Vale, y aquí la fuente mete un concepto que me parece clave, la neurocepción. Sí, de Stephen Porges. A ver cómo lo explico. Es como si nuestro sistema nervioso tuviera un radar inconsciente. ¿Un radar? ¿Para qué? Para detectar peligros en el entorno. Pero ojo, de forma automática, sin que nos enteremos conscientemente. O sea, que mi cuerpo ya está reaccionando, preparándose para luchar o huir, antes de que yo me dé cuenta de que hay una amenaza. Justo eso. Ese radar inconsciente dispara la respuesta simpática, la de alerta. Y aquí viene un punto, yo creo que central en esta visión. A ver. Si toda esa energía que se moviliza para la acción, para luchar, huir o incluso para gritar si hemos sufrido un trauma y necesitamos ser escuchados, si esa energía no se descarga... Porque no podemos o no nos dejan. Exacto. Pues esa carga se queda como atrapada en el sistema nervioso. ¿Y si ese estado de alerta se mantiene? Por estrés crónico, miedos que no se van. ¿Qué pasa entonces? Pues que ciertos órganos, los que más trabajan en esa alerta, el corazón, los pulmones, las suprarrenales, pueden llegar a hipertrofiarse, aumentan su tamaño o su función, para poder sostener esa demanda constante. Es una adaptación. Vale, entiendo la adaptación. Y ahora viene lo que decías que le da la vuelta a todo. Los síntomas. La fiebre, la inflamación, el dolor, la mucosidad. ¿Cuándo aparecen según esto? Pues aquí está la clave. No aparecen tanto durante la fase de estrés activo, la simpaticotonía. No. Sino justo después, en la fase de resolución, de reparación, la vagotonía. O sea, cuando el conflicto real o imaginario ya ha pasado. Exacto. Cuando el cuerpo intenta volver a la normalidad, reparar esa hipertrofia o ese desequilibrio que se creó durante la alerta. La inflamación, por ejemplo, sería parte de esa reparación. Pero entonces, claro, si la medicina convencional ve esos síntomas de reparación, la inflamación, la fiebre, y dice, ahí está la enfermedad, a por ella, pues se puede crear un bucle bastante problemático. Porque el propio diagnóstico, si genera miedo, tengo esto, qué peligro, puede volver a activar la alerta, la simpaticotonía. Interrumpiendo justo la fase de reparación que se necesitaba. Eso es. El miedo a los síntomas de curación podría, paradójicamente, impedir que la curación se complete. La fuente pone un ejemplo que admite que es polémico para ilustrar esto de la mente-cuerpo, ¿no? Los casos de infartos en deportistas jóvenes después de la pandemia. Sí, y es importante decir que no culpa directamente a la vacuna, sino que plantea una hipótesis alternativa desde esta lógica que estamos viendo. ¿Cuál es la hipótesis? Pues se pregunta, ¿pudo un miedo muy intenso y muy prolongado a morir durante la pandemia provocar esa hipertrofia en el corazón de la que hablábamos? ¿Un corazón sobreactivado por el estrés crónico del miedo? Algo así. Y entonces, al llegar a una sensación de seguridad, quizá, dice la fuente, al vacunarse o al sentir que lo peor ha pasado, se produce una bajada muy brusca a la fase de reparación, a la vagotonía. Y esa bajada brusca de reparación intensa pudo sobrecargar un corazón que ya estaba alterado por el estrés previo. Esa es la hipótesis que plantea. Es para reflexionar sobre cómo interactúan el estrés psicológico mantenido, la fisiología del cuerpo y esos cambios bruscos de estado nervioso. Da que pensar, desde luego. También menciona cómo afecta la creencia, ¿verdad? Claro. Si estás convencido de que, no sé, el pan blanco es malísimo para ti,
Puede que tu sistema nervioso ya se ponga en alerta solo con pensar en comerlo. Y entonces la digestión va peor. El estómago se cierra un poco y confirmas tu creencia. ¿Ves? Me sienta mal. En cambio, la confianza, ya sea en un proceso, en un terapeuta, puede ayudar a entrar en esa vagotonía, en ese estado de seguridad necesario para reparar. Y por eso supongo la crítica final que hace al sobrediagnóstico o a la prevención un poco indiscriminada. Los chequeos constantes, mamografías sistemáticas sin tener síntomas. Sugiere que podrían sin querer generar un estado de miedo latente, de preocupación constante, que active estos programas de alerta de forma innecesaria. En resumen, esta exploración nos deja una idea potente encima de la mesa. Sí, que los síntomas, a lo mejor, no son siempre el enemigo a batir. Quizás son señales. Señales de que el cuerpo está intentando volver a su equilibrio después de un periodo de estrés, de conflicto, ¿no? Un intento de volver a la normalidad, sí. Un proceso de reparación en marcha. Así que tal vez la pregunta importante no es solo qué tenemos, sino cómo hemos vivido ciertas cosas y qué necesita nuestro sistema nervioso ahora mismo. Quizá seguridad, descanso, sentirnos escuchados, para poder completar esos ciclos naturales de reparación. Exacto. Y si acompañar ese proceso, cuidarlo, fuera a veces más importante que luchar contra él sin entenderlo, bueno, ahí lo dejamos para seguir dándole vueltas.